Cordial saludo, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Un nuevo capítulo de Sáquennos de aquí. Aquí estamos nuevamente, cumpliendo la cita con todos ustedes. Y de verdad me alegra, la coronilla de San Miguel va hacia adelante, va metida. Esto quiere decir de que hay muchas personas que hoy están haciendo la coronilla, que de pronto antes no la conocían o no la hacían porque les daba flojera hacerla sola o en fin, muchas cosas. Bueno, vamos a cubrirnos con la santa presencia de la sangre de Jesús y a pedirle a Papito Jesús que sea Él el que nos cubra desde la cabeza hasta la planta de los pies, que esa sangre preciosa nos limpie y nos haga como niños, que nos haga inocentes, nos haga puro, nos haga que siguiendo viviendo en esta tierra, no vivamos para esta tierra, sino para Dios. Que convivamos aquí, pero vivamos para Dios. Bueno, hermano, seguimos con la siguiente pregunta. Vamos a entrar al tema de la Santa Misa. Pregunta: ¿qué es lo que más piden las benditas ánimas del purgatorio? Respuesta: la Santa Misa. La mayoría de las veces piden que se asista a misa y que se celebren misas, pero también rezar el rosario, Vía Crucis y otras oraciones. ¿Ven lo importante que son estas tradiciones que se tienen en la Iglesia Católica, que mucha gente critica? Que porque se repite, que por esto. Sí, si se hace sin devoción y sin fe, sí, de pronto es un rezo muerto, pero si se hace con devoción y fe, es un rezo muy, muy escuchado. Entonces repetimos, ¿qué necesitan las almas del purgatorio? Las benditas almas del purgatorio: Santa Misa, Rosario, Vía Crucis y otras oraciones. Por ejemplo, la coronilla de San Miguel, en fin. Pregunta: ¿por qué piden misas en lugar de cualquier otra cosa? Respuesta: porque en cada misa se da la renovación de los sufrimientos de Jesús y su muerte en la cruz, En cada misa, una vez más, Jesús reza por nosotros y con nosotros y se ofrece al Padre por nosotros. El Padre Pío, que frecuentemente sufría la pasión de nuestro Señor Jesucristo durante la misa, dijo que el mundo podría existir más fácilmente sin el sol que sin la Santa Misa. A ver. Mucha gente piensa que la misa es el meditar la palabra de Dios. Eso es un complemento de la Santa Misa, porque el verdadero objetivo, la verdadera meta, el verdadero logro de la misa es repetir ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. No de la misma forma, no de la forma física donde sale sangre y todo, no. Pero sí conmemoramos, rememoramos y volvemos, perdón que está entrando una llamada, y volvemos a rememorar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él se entregó por nosotros, cómo Él murió por nosotros, cómo Él nos dejó ese ejemplo y nos trajo todas las enseñanzas que el Padre quería que se trajeran. Y no solamente eso, se celebra también la resurrección, el vencer Jesús a la muerte, el que le pisa la cabeza a Satanás. Entonces, por eso es que la Santa Misa es importante. Sí, que se comente la palabra porque Jesús lo hizo, vaya y venga. Pero la conmemoración, el acto principal de la misa es recordar que Jesús murió por ti y por mí y celebrarlo y hacerlo nuevamente como si estuviese pasando. Por eso es que el Padre Pío sufría tanto en la misa, porque, porque los dolores que sintió Jesús en su llaga, esos mismos los sentía el Padre Pío. Dice: estas palabras deberían
darnos mucho que pensar. El que él dijo que más fácil vive la tierra sin el sol que sin las misas. Y también son, en mi opinión, proféticas. Al asistir a la misa, nos unimos a Jesús para salvar al mundo de la destrucción. Hacemos como una cadena en ese momento. Ok. Dice, y al ir a Jesús, nos salvamos a nosotros mismos. O sea, estamos haciendo una doble salvación por el mundo y por nosotros mismos. La misa es la mayor de todas las oraciones, el más maravilloso de todos los acontecimientos del mundo. Y por otro lado, es tan misteriosa, pequeña y humilde. Al celebrar misa por las almas del purgatorio, las ayudamos en forma infinita, que entenderemos realmente una vez en el cielo cuando estemos todos juntos y con Jesús. O sea, por más que tratemos de entender ahora ese misterio de que una misa ayuda a las almas del purgatorio, va a ser difícil, porque las cosas del cielo las entenderemos cuando estemos en el cielo y tengamos otro grado de sabiduría, no de inteligencia, de sabiduría, porque seremos almas puras y las almas puras son más sabias que la sabiduría de aquí terrenal. Dice, pregunta, ¿todas las misas a las que asistimos o que mandamos a celebrar por las almas del purgatorio las ayudan de la misma forma? Respuesta, no. Depende de cuánto amó aquella alma del purgatorio la misa en vida. Si fue cristiana, sí. Perdón, si fue cristiana. Si no lo fue y por lo tanto no sabía nada al respecto, asistir a misa la ayudará mucho más aún. Ojo, es bien importante esto. De cuánto amó aquella alma del purgatorio la misa en vida, si fue cristiana. O sea, si fue cristiana y amó la misa, dice, si no lo fue, o sea, si no fue cristiano, y por lo tanto no sé nada al respecto, asistir a misa la ayudará mucho más. O sea, que la misa por aquellas personas que ignoraron, por desconocimiento, por rebeldía, lo que sea, el oír de Jesús, las misas lo van a ayudar mucho más que a un alma que asistió a su misa normal. Pregunta, ¿asistir a una misa por alguien vivo o mandar celebrar una misa por él le ayuda del mismo modo que a las almas de purgatorio? Respuesta, asistir a misa o mandarla a celebrar por una persona viva le ayuda mucho más que hacerlo después. O sea, es mejor mandar a hacer misas por personas estando vivas. La misa de los cumpleaños, las misas de matrimonio, en fin, todas esas fechas importantes. Si tú mandas a realizar una misa por esa persona, es mejor que no hacerla. Ahora entiendo por qué mi mamá en cada cumpleaños nos manda a decir misa a todos los hijos y nosotros a ella. Dice, ¿por qué? Pregunta. Porque aquí todavía podemos recibir gracias y no así cuando ya estamos en el purgatorio. Y también porque aquí la misa ayuda mucho para proteger a esa persona de algún peligro. ¿Sí ven? Dos grandes razones. Recibe gracias porque estás vivo y protección contra el peligro. Pregunta, ¿existe alguna prueba física de Jesús estar realmente presente en la hostia consagrada? Buenísima la pregunta. Miren la respuesta de ella. Por supuesto. O sea, ella en ningún momento va a dejar pasar una respuesta tan importante con un sí. Y dice, por supuesto. O sea, lo reafirma. Hay muchas pruebas. Se puede leer mucho de los milagros eucarísticos que ha habido a lo largo de la historia de la iglesia. No de ahora, no de pasado, de muchísimos años atrás. Solo como ejemplo, Teresa Newman de Connesshurt se alimentó únicamente de la Sagrada Eucaristía y de agua durante unos 36 años
y aún así aumentaba de peso a medida que se iba haciendo mayor. ¿Cómo les parece? Búscalo en Google. Vea, se escribe así. Teresa Neumann, termina en doble N, así como suena, Neumann, de un pueblo llamado Conners Reusch, Konnersreuth. 36 años alimentándose solo de hostia. Ahí todo lo que hablan los médicos y que no, que es que la vitamina B, no sé, que la vitamina D, que el calcio, que ta. ¿Qué más se alimentó sino del cuerpo de Jesús? Imagínense los nutrientes que tendrá el cuerpo de Jesús. Y todavía hay gente que dice que la hostia es un mero símbolo, que la hostia es un pedazo de pan que tú te tienes que comer y ya, que tú lo puedes reemplazar por pan de la panadería de la esquina. Hermano, si no estoy mal, las personas que dicen así están cometiendo una blasfemia. Ojo. Dice, y hay hoy una mujer en algún lugar del norte de Francia, me imagino que estamos hablando de 1980 y pico, que se ha alimentado solamente la hostia consagrada desde hace 50 o 60 años. Y hace poco su obispo la hizo encerrar en una habitación de hospital durante 2 semanas para que fuera examinada. La mujer salió igual de saludable que antes de entrar. El obispo solamente cumplía su deber y la mujer también lo hizo al ser obediente. Jesús permite milagros de este tipo para mostrar a la humanidad que verdaderamente Él es el pan de vida bajado del cielo. También se puede leer sobre el milagro del anciano en Italia, donde hace ya varios siglos, una hostia se convirtió en un pedazo de carne y sangre durante las palabras de la consagración. La hostia fue examinada en la década de 1970. Estamos hablando de siglos atrás. Y la examinaron en 1970. Y resultó tratarse de una parte del músculo del corazón humano. Pero uno de mis milagros eucarísticos favoritos ocurrió en Langersville, Alemania, después de que algunas sagradas formas hubieran sido robadas de una iglesia, o sea, hostias. El ladrón, y a pesar de ser cristiano, se había dejado sobornar por una cantidad pequeña de dinero para robarlas y entregárselas a la gente que quería profanarlas, o sea, hacer porquerías con la hostia. Y cuando lo estaban haciendo, las hostias repentinamente comenzaron a sangrar. La sorpresa de los que estaban allí y el miedo a la justicia, ojo, a la justicia, hizo que las envolvieran rápidamente en un trapo y las entregasen en el bosque, y las enterrasen en el bosque cerca del pueblo de Langersville. Al poco tiempo, un aristócrata polaco pasaba por el camino cercano a estos bosques en un carruaje tirado por 4 caballos, cuando de repente estos frenaron abruptamente y se inclinaron hasta ponerse de rodillas. Por más que se esforzaron sus sirvientes, no pudieron lograr que los caballos siguieran el camino. Ni siquiera con latigazos lograban levantarlos. Fue entonces cuando el aristócrata comenzó a mirar por los alrededores y encontró el lino que contenía las formas sangrantes. La noticia se extendió rápidamente por toda la región y el párroco de Langersville organizó una procesión hasta el lugar, retiró las hostias del suelo y las devolvió a la parroquia mientras hacía sonar las campanas. Con el correr de los siglos ha habido miles de pruebas de que Jesús se encuentra físicamente en la Sagrada Hostia y la anciana es justamente una de las más famosas. Y hermano, y así pueden describir miles y miles. Y lo más triste es que seguimos sin creerlo. El padre que está atendiendo a la parroquia donde estamos yendo mi esposo y yo,
Él acaba de venir, él tiene creo que un año de estar en la parroquia. Él estaba en una parroquia en Nicaragua y allá se le venera a la Virgen Dolorosa. Un día terminando la procesión, cuando ya la Virgen la van a poner en su sitio normal, comienza la Virgen a exudar gotitas de aceite. El Padre nos regaló. Ahí tenemos. Qué bendición. Y le hicieron estudios a la imagen y todo. Y no tiene hueco, no tiene nada por donde inyectar el aceite para que lo bote. Y bueno, en fin, todo lo que quieren. Y yo sí creo. Yo sí amo estas cosas. Y le pido mucho a la Virgen que se me manifieste. Al principio uno se va a asustar, es obvio, porque uno no espera eso. Aunque uno lo esté pidiendo a grito, uno no espera eso. Pero qué bendición sería que ella se nos manifestara. Pregunta: ¿conoció personalmente a Teresa Neumann? Solo por 2 semanas. No llegué a tiempo a Rest, pero fui a visitar su tumba. Me encontraba bastante enfermo por aquel entonces y sin embargo cuando volví ya me encontraba en perfectas condiciones de salud. Pregunta: ¿es posible que en pueblos donde se reza mucho y se celebran muchas misas por las almas del purgatorio se congreguen más que en los pueblos que hay menos oración por las benditas almas del purgatorio? Sí, definitivamente, contesta ella. Las almas se acercan más a sus familiares si los vivos rezan mucho, con la esperanza de que parte de esas oraciones sean para su beneficio. En muchos casos, los creyentes las escuchaban y en ocasiones hasta pueden verlas. Y los sacerdotes y las personas con autoridad deben hacer saber a su gente que es normal tener novedades de sus familiares o amigos cercanos difuntos. En este mundo tan secularizado, muchas veces escuchar voces implica erróneamente una enfermedad mental, o sea, está loco. Y esta idea es claramente obra de Satanás. Es cierto que algunas veces las voces se deben a enfermedades mentales y otras veces son obras del maligno. También hay muchas que son buenas y son un gran don, pero se exagera abiertamente el concepto que generalmente se tiene de que escuchar voces implica exclusivamente una enfermedad mental y se ocasiona mucho mal a personas muy sensibles y buenas. Se requiere discernimiento y experiencia para ser de ayuda en estos casos. Y en la mayoría de los especialistas de hoy en día no están lo suficientemente informados en el tema. Son estos especialistas quienes deberían ir a misa, rezar mucho para aprender más de los asuntos que son obra de Dios. Hermano, qué tristeza que lo que antes era... Es más, la misma iglesia, hubo una época en donde quemaba a las mujeres porque eran brujas, supuestamente. Y qué lástima que estas personas que escuchan ciertas voces, claro está, de cosas buenas, no les prestemos atención. Por lo general, lo que decimos está loca. Se está volviendo cocol. La dejó el novio y después que la dejó el novio no ha servido para más. Y no saben que es Dios quien nos está hablando. Muchas veces, por lo general, Dios se manifiesta a través de tu nombre, a través de personas que llegan y te dicen: oye, yo no sabía esto, mira, tal cosa o esto y lo otro. Entonces, de verdad, hermanos, son cosas que debemos tener mucho cuidado para no caer uno en el error y tampoco para ignorar las manifestaciones de nuestro Señor Jesucristo. Voy a mirar aquí a ver si nos da tiempo para hacer la última pregunta con la última respuesta. Depende de la siguiente hoja. Sí, yo creo que sí. Dice, pregunta, en su opinión, pregunta, ¿se celebran suficientes misas por las almas de los familiares y amigos difuntos
que se encuentran en el purgatorio? Miren la respuesta. No, en absoluto. Y miren que hace énfasis, en absoluto. Y una parte importante de mi apostolado es rezar y animar para que lo hagan con mayor frecuencia. Deberíamos asistir y celebrar muchas más misas por ello. Deberíamos hacerlo periódicamente. El día de su cumpleaños, el día de su nombre, en su aniversario de boda y en el aniversario de muerte, mínimo 4 al año. También cuando nos demos cuenta de que estamos pensando mucho en ellos. Siempre hay una razón para que esto sea así. Deberíamos hacer algo al respecto. Inmediatamente debemos hacer todo lo que podamos y ofrecerles una misa. Es el mayor obsequio que podemos darle. A mí me está pasando algo, no últimamente, me ha pasado unas 2 o 3 veces, que es que de pronto me acuerdo de mi papá. Yo no pude, después de estar 6 años aquí, o 5 años, no me acuerdo, yo no pude abrazar a mi papá. Y lo bueno es que tenía tiquete para ese lunes y mi papá se muere el domingo. Eso me marcó mucho. Me dolió mucho porque yo lloraba y le decía, papi, ¿por qué no me esperaste? Era un día. Y indirectamente estaba cuestionando a Dios. Dios lo necesitó, se lo llevó. Y muchas veces se me viene ese pensamiento a la cabeza, papi, ¿por qué no me esperaste? Y lloro porque no le puedo dar un abrazo a mi papá y el año anterior a su muerte, él me mandó un audio bien bonito, un video que mi hermana le ayudó a que me hiciera. Y siempre que celebraban cualquier cumpleaños, él se animaba mucho porque entre mis hermanas y yo, nosotros existe como un himno que es mi hermano y yo, es un vallenato. Búsquenlo de los hermanos Zuleta. Y en el cumpleaños de mi hermana, mi hermana pidió esa canción porque le llevaron un conjunto. Y entre los dos abrazados, mis 2 hermanas y él, la cantaban a puro pulmón. Mi papá fue muy, muy amigo de nosotros, muy amigo. Mi papá fue algo, no tengo palabras para describir. Fue la única persona con que anduve toda mi vida. Yo no tuve así, lo que se llama pandilla o grupos, eso, no, para nada. Mi papá y yo éramos inseparables. Y a pesar de que nos molestamos en varias ocasiones, eh, siempre terminábamos dando un abrazo y un beso. Y hasta cuando me vine para acá, lo saludaba besándolo en la mejilla y un abrazo. Por eso aprovechen los que tengan sus papás vivos y su mamá también. Yo por eso aprovecho a mi mamá mínimo y estoy con ella, mejor dicho, todo el tiempo que puedo. Hermanos, espero que les guste el video, le den un me gusta, se suscriban los que no se han suscrito, le den la campanita para que les avise cuando llegue el mensaje. Pero ante todo, aprendamos de esto. Pongamos en práctica todos estos consejos, todas estas enseñanzas que nos da María Sigma a través de esta entrevista, porque para eso lo dijo Dios. Jesús le mostró y le dijo, haz esto, porque esto debe quedar para la posteridad, para así aprender. Lo importante es aprender. Mi esposa, estoy en reunión de Maús por video, por Zoom. Por eso nada más les digo yo hoy, Dios los bendiga y la Virgen. Y chau, chau.